Gracias a Dios no le conté a nadie sobre la herencia millonaria que recibí. El día en que nació mi nieto, mi yerno me envió un mensaje. Ya no te necesitamos, nos vamos a París, te mandaremos fotos del bebé. La sorpresa llegó cuando intentaron hacer el check-in. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Leticia y tengo 66 años. El día que mi nieto nació, debería haber sido el más feliz de mi vida. Pasé 9 meses esperando ese momento, imaginando cómo sería tenerlo en mis brazos por primera vez, ver su carita arrugada, contar sus deditos. Preparé todo con tanto cariño. Compré mantas suaves, ropa de bebé, un móvil musical para su cuna. Guardé cada centavo de mi pensión para asegurarme de que no le faltara nada. Esa mañana me desperté a las 5. No pude dormir de la emoción. Paola, mi hija, había entrado en trabajo de parto la noche anterior y Gabriel, mi yerno, me había enviado un mensaje diciendo que me avisaría cuando naciera el bebé. Me duché, me vestí con mi mejor blusa, esa azul que Paola siempre decía que me quedaba bien. Preparé café pero no pude tomarlo. El estómago me daba vueltas de los nervios. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Un mensaje de Gabriel. El corazón me dio un vuelco. Abrí el mensaje con las manos temblorosas. Lo leí una vez, luego otra, y otra más. Ya nació el bebé, está todo bien. Pero tengo que decirte algo, Leticia. Paola y yo lo hemos hablado y hemos decidido que no necesitamos más de tu ayuda. Nos vamos a París en unos días, los 3 solos, para empezar nuestra nueva vida como familia. Te mandaremos fotos del bebé cuando estemos instalados. Me quedé paralizada mirando la pantalla. Las letras se volvieron borrosas. Tuve que sentarme en la silla de la cocina porque las piernas no me sostenían. No necesitaban más de mi ayuda. Esas palabras se repetían en mi cabeza como un eco cruel. 9 meses. 9 meses acompañando a Paola a cada cita médica porque Gabriel siempre tenía trabajo. 9 meses escuchándola quejarse de las náuseas, de los antojos, del cansancio. 9 meses comprando vitaminas, preparando comidas especiales, doblando ropa de bebé mientras ella descansaba en el sofá. Y ahora, el día que nació mi nieto, me decían que no me necesitaban. Intenté llamar a Paola. 1 vez, 2 veces, 5 veces. Todas las llamadas iban directo al buzón de voz. Le escribí mensajes. Hija, por favor, llámame. Quiero saber cómo están. Quiero conocer a mi nieto. Nada. Silencio absoluto. Me quedé sentada en esa silla durante horas. El café se enfrió en la mesa. Los regalos para el bebé seguían envueltos junto a la puerta, listos para llevarlos al hospital. La habitación que había preparado para cuando Paola y el bebé vinieran a visitarme estaba impecable, con sábanas limpias y un cambiador nuevo que me había costado $200. Todo inútil. Pensé en los últimos meses, en cómo Gabriel siempre había tenido esa forma de mirarme, como si yo fuera un estorbo necesario. Nunca me lo dijo directamente, pero lo sentía. Cuando yo llegaba a su casa, él se iba a otra habitación. Cuando yo hablaba, él miraba su teléfono. Las pocas veces que me dirigía la palabra, usaba ese tono educado pero frío, como si estuviera hablando con una extraña. Y Paola, mi propia hija, ¿cómo había dejado que esto pasara? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en alguien desechable? Recordé el día en que me contó que estaba embarazada. Vino a mi casa llorando de felicidad y yo lloré con ella. La abracé y le dije que íbamos a vivir esto juntas, que yo estaría con ella en cada paso. Y lo estuve. Dios sabe que lo estuve. Pero ahora me daba cuenta de algo que había estado negando durante años. Cada vez que Paola me necesitaba, yo aparecía. Pero cuando yo la necesitaba a ella, siempre había una excusa. Siempre estaba ocupada, siempre tenía algo más importante que hacer. El día de mi cumpleaños número 65, el año pasado, esperé toda la tarde que viniera a visitarme. Me había prometido que pasaríamos el día juntas. Preparé su comida favorita, compré un pastel pequeño. Ella llegó a las 8 de la noche,
Se quedó 20 minutos y se fue porque Gabriel la estaba esperando para ir al cine. Cuando me dio neumonía hace 2 años y pasé una semana en el hospital, vino a verme una sola vez en 7 días. Gabriel, según ella, no quería que se contagiara. Ahora, sentada en mi cocina vacía, todas esas señales que había ignorado se volvían dolorosamente claras. Había algo que ellos no sabían, algo que había guardado en secreto durante los últimos 8 meses. Cuando mi tía Magdalena murió, me dejó una herencia, $350,000, una fortuna para alguien como yo, que había vivido toda mi vida con lo justo. Al principio quise contarle a Paola. Quise compartir esa alegría con ella, pero algo me detuvo. Una vocecita en mi interior me decía que esperara, que observara. Y gracias a Dios la escuché, porque si hubiera contado sobre ese dinero, ahora entendería la verdad de una forma mucho más dolorosa. Entendería que lo único que siempre les importó fue lo que yo podía darles. Me levanté de la silla cuando ya estaba oscureciendo. Mis piernas se sentían entumecidas. Fui hasta la habitación que había preparado y me quedé parada en la puerta. La cuna blanca que había comprado de segunda mano y había pintado con tanto cuidado. Los peluches ordenados en el estante. Las cortinas con ositos que había cosido yo misma porque no podía pagar unas nuevas. Todo para un nieto que tal vez nunca conocería. Cerré la puerta y me fui a mi habitación. Me acosté vestida sobre la cama y miré el techo. No lloré. El dolor era demasiado profundo para lágrimas. Era un vacío que me tragaba entera. Esa noche, en la oscuridad de mi cuarto, tomé una decisión. No iba a perseguir a Paola. No iba a rogarles que me dejaran ser parte de la vida de mi nieto. Si no me querían en sus vidas, si me habían desechado como si fuera basura después de haberme exprimido hasta la última gota, entonces vivirían con esa decisión. Y yo aprendería a vivir con este dolor. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esta historia apenas comenzaba. Y que a veces las personas que descartas son las mismas que algún día necesitarás desesperadamente. Los días después de ese mensaje fueron extraños. Me movía por mi casa como un fantasma. Preparaba café que no tomaba, encendía la televisión sin mirarla, abría el refrigerador y lo cerraba sin sacar nada. Mi mente no dejaba de repetir los mismos recuerdos, como si estuviera buscando entender en qué momento todo se había torcido. Recordé cuando Paola tenía 23 años y me llamó llorando a medianoche. Había perdido su trabajo y no tenía dinero para pagar el alquiler. $3,000 necesitaba. Yo en ese momento trabajaba limpiando oficinas y apenas ganaba 1,200 al mes. Pero era mi hija. Saqué un préstamo. Pagué su alquiler durante 4 meses hasta que encontró otro trabajo. Tardé 2 años en terminar de pagar ese préstamo. Cuando por fin lo liquidé, pensé que al menos Paola recordaría ese sacrificio. Pero nunca lo mencionó de nuevo. Era como si ese dinero hubiera caído del cielo. Luego estaba el asunto de su boda. Paola y Gabriel se casaron hace 3 años. Ella quería una boda grande, elegante. Gabriel venía de una familia con dinero, o al menos eso decían. Yo esperaba que ellos se encargaran de todo. Pero una tarde, 2 meses antes de la boda, Paola llegó a mi casa con cara de preocupación. «Mamá, tengo que pedirte algo», me dijo mientras se sentaba en el sofá. Yo estaba preparando la cena. Me sequé las manos y me senté junto a ella. «Dime, hija». Los papás de Gabriel dijeron que no pueden ayudar tanto como pensábamos con la boda. Dijeron que tienen otros gastos ahora, y nosotros no tenemos suficiente dinero ahorrado. El corazón se me apretó. Sabía lo que venía. «¿Cuánto necesitan?», pregunté, aunque no quería saber la respuesta. $15,000. $15,000. Yo tenía 18,000 ahorrados. Los había guardado durante 15 años, centavo a centavo. Era para mi retiro, para alguna emergencia médica, para no ser una carga para nadie cuando envejeciera. «Mamá, sé que es mucho», siguió Paola, y tenía lágrimas en los ojos. «Pero es mi boda. Es el día más importante de mi vida. Y Gabriel espera una boda bonita. Su familia espera algo elegante. No puedo decepcionar a nadie». Y yo, como siempre, cedí.
Le di los $15,000. La boda fue hermosa. Paola estaba radiante con su vestido blanco. Gabriel sonreía mientras bailaban. Los padres de Gabriel lucían orgullosos en su mesa, bebiendo vino caro. Y yo estaba sentada en una esquina, con un vestido que había comprado en una tienda de segunda mano, viendo cómo mis ahorros de 15 años se convertían en flores, música y comida que se consumieron en una noche. Después de la boda, esperé al menos un agradecimiento. Algo. Cualquier cosa. Paola me dijo, gracias mamá una vez, de pasada, mientras recogían los regalos al día siguiente. Eso fue todo, pero lo peor no fue el dinero. Lo peor fue Gabriel. Desde el primer día que lo conocí, supe que había algo en él que no me gustaba. Llegó a casa con Paola para presentarse. Yo había preparado una cena especial. Me había esmerado. Quería que se sintiera bienvenido. Gabriel entró con su traje caro y su reloj brillante. Me dio la mano sin mirarme a los ojos. Durante toda la cena, habló de su trabajo, de sus planes, de su futuro. No me hizo una sola pregunta. Ni siquiera fingió interés cuando Paola mencionó que yo había trabajado como enfermera antes de retirarme. Cuando se fueron esa noche, le pregunté a Paola qué le parecía. «Es perfecto, mamá», me dijo con esa sonrisa enamorada. «Es ambicioso, inteligente, me trata como una reina». No dije nada más, pero en mi interior ya sabía. Gabriel no me respetaba. Para él yo era invisible. Solo servía cuando necesitaban algo. Y así fue. Durante los 3 años de matrimonio, cada vez que yo visitaba su casa, Gabriel encontraba una excusa para irse. Tengo trabajo, tengo una llamada importante, voy al gimnasio. Nunca me quedaba más de 5 minutos en la misma habitación que yo. Paola tampoco cambió eso. De hecho, ella empezó a imitarlo. Nuestras conversaciones se volvieron más cortas. Nuestros almuerzos juntas se cancelaban más seguido. Cuando yo la llamaba, sonaba apurada, distraída. «Mamá, te llamo luego, estoy ocupada». «Mamá, hoy no puedo, Gabriel y yo tenemos planes». «Mamá, la próxima semana, te prometo». La próxima semana nunca llegaba. Y entonces, ella quedó embarazada. Cuando me lo contó, pensé que las cosas cambiarían. Pensé que ese bebé nos acercaría de nuevo, que volvería a ser importante en su vida. Y durante el embarazo, parecía que así era. Me necesitaba. Me llamaba cuando tenía miedo, cuando no se sentía bien, cuando tenía dudas. Yo iba corriendo cada vez. Dejaba todo por estar con ella. Pagué el monitor para el bebé porque Gabriel dijo que no tenían presupuesto para eso. Pagué la cuna, el carrito, la bañera. Casi $1,500 en total. Gabriel nunca dijo gracias, ni una sola vez. Solo asentía con la cabeza cuando yo llegaba con las cosas, como si fuera mi obligación. Una tarde, 2 semanas antes de que naciera el bebé, fui a su casa a llevarles comida. Había cocinado un guiso que sabía que a Paola le encantaba. Toqué la puerta y Gabriel abrió. «Hola, Gabriel», dije con una sonrisa. «Te traje comida para que no tengan que cocinar hoy». Él miró la olla que traía en mis manos y suspiró. No era un suspiro de agradecimiento. Era de fastidio. «Paola está descansando», dijo sin moverse de la puerta. «Puedo entrar despacito y dejar esto en la cocina sin hacer ruido», ofrecí. «No es necesario. Dame eso, yo lo guardo». Extendió las manos y tomó la olla. Luego cerró la puerta sin decir nada más. Me quedé parada en el pasillo, sintiendo esa humillación caliente subiéndome por el pecho. Debí haber visto las señales. Todas estaban ahí. Pero cuando amas a alguien, especialmente a tu hija, te convences de que las cosas no son tan malas. Te dices que está ocupada, que está cansada, que todo mejorará. Hasta que llega un mensaje que te destroza y te das cuenta de que nunca fuiste importante. Solo fuiste útil. Ahora, sentada en mi sala, mirando el teléfono que seguía sin mostrar ningún mensaje de Paola, entendía todo con una claridad dolorosa. Había sido una tonta que confundió ser necesaria con ser amada. Y lo más irónico de todo era que guardaba un secreto que podría haberlo cambiado todo. Esos $350,000 que recibí de mi tía Magdalena.
Dinero que hubiera resuelto cualquier problema que tuvieran. Dinero que Gabriel habría adorado tener. Pero algo me había hecho callar. Algo profundo, instintivo, como si mi subconsciente supiera que si ellos descubrían ese dinero, nunca sabría si me querían a mí o a lo que yo podía darles. Ahora tenía mi respuesta. Y dolía más de lo que jamás imaginé. Pasaron 5 días desde aquel mensaje. 5 días en los que intenté encontrar una nueva rutina, una nueva forma de vivir con este dolor. Me obligaba a levantarme, a prepararme el desayuno, a salir a caminar por el parque, aunque no tuviera ganas de ver a nadie. Era jueves por la tarde cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. «¿Leticia? Soy Marta. ¿Te acuerdas de mí?» Marta. Claro que la recordaba. Habíamos trabajado juntas en el hospital hace años. Ella había dejado la enfermería para trabajar en el aeropuerto internacional, algo relacionado con servicios al cliente. «Marta, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» «Bien, bien. Escucha, te llamo porque pasó algo hoy en el aeropuerto y pensé que deberías saberlo. Tiene que ver con tu hija. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasó? ¿Está bien?» Está bien físicamente, pero hubo una escena. Tu hija y su esposo intentaron hacer el check-in para un vuelo a París esta tarde. Llevaban a un bebé recién nacido. ¿París? Así que era verdad. Realmente iban a irse. Pero hubo un problema, continuó Marta, y noté algo extraño en su voz. Cuando intentaron pagar el exceso de equipaje y algunos servicios adicionales, todas las tarjetas fueron rechazadas. Todas. El esposo se puso muy alterado. Empezó a gritar que era imposible, que tenía que haber un error. Llamó al banco ahí mismo, y fue cuando se puso peor. Me senté en el sofá. ¿Qué quieres decir con que se puso peor? Al parecer, tu yerno tiene deudas grandes, muy grandes. El banco le había bloqueado las cuentas. Algo sobre préstamos sin pagar, tarjetas al límite. Fue horrible, Leticia. La gente miraba. El bebé lloraba. Tu hija estaba devastada, tratando de calmarlo mientras Gabriel discutía con el personal. Al final, seguridad tuvo que intervenir porque él se negaba a moverse del mostrador. No sabía qué decir. Una parte de mí sentía una satisfacción amarga. Pero otra parte, la parte que todavía era madre, sentía dolor por Paola. «¿Qué pasó al final?», pregunté. «Se fueron. Tuvieron que cargar todo el equipaje de vuelta al auto. Tu hija lloraba. El bebé no dejaba de llorar. Y Gabriel caminaba adelante, furioso, como si nada de esto fuera su culpa. Pensé que deberías saberlo. Gracias por llamarme, Marta. Leticia, una cosa más. Cuando tu hija pasó cerca de mí, la escuché decirle a Gabriel que te llamarían. Él le dijo que ni se le ocurriera, que esto lo resolverían solos. Colgué el teléfono y me quedé sentada, procesando la información. Todo ese plan perfecto, esa vida soñada en París, se había desmoronado en un mostrador de aeropuerto. Durante las siguientes horas, mi mente no dejaba de trabajar. ¿Cómo habían llegado a esa situación? Gabriel siempre presumía de su trabajo, de sus logros, de su estilo de vida, el auto lujoso, la ropa cara, las cenas en restaurantes elegantes. Pero ahora entendía. Todo era una fachada, una mentira elaborada. Y Paola había sido parte de esa mentira, o tal vez víctima de ella. Al día siguiente, recibí información que me lo confirmó todo. Una amiga del vecindario, cuyo hijo trabajaba en el banco, me contó más detalles sin que yo preguntara. Al parecer, Gabriel había solicitado varios préstamos usando información falsa sobre sus ingresos. Había abierto tarjetas de crédito que nunca pagó. Incluso había intentado sacar un préstamo usando la casa de sus padres como garantía sin que ellos lo supieran. $40,000 en deudas. Esa era la cifra que mencionó mi amiga. $40,000 que Gabriel había gastado manteniendo una imagen que no podía sostener. Y lo peor era que Paola probablemente no sabía nada hasta ese momento en el aeropuerto. Ella había vivido en esa burbuja, creyendo que su marido era exitoso, que su futuro estaba asegurado, que París era solo el comienzo de una vida maravillosa. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, mirando el techo,
Una parte de mí quería llamar a Paola, ofrecerle ayuda, rescatarla como siempre había hecho, pero otra parte, una parte más fuerte, me decía que esperara. Que esta vez las consecuencias tenían que llegar, porque yo había aprendido algo doloroso en estos días. Cada vez que había salvado a Paola de sus problemas, le había impedido crecer. Le había impedido ver la realidad. Le había enseñado que siempre habría alguien para limpiar sus errores. Y Gabriel había aprendido lo mismo, que podía hacer lo que quisiera, porque siempre habría una red de seguridad. Pero esa red ya no existía, o al menos ya no era la misma. 2 días después de la llamada de Marta, fui al supermercado. Necesitaba salir de casa, despejar la mente. Mientras empujaba el carrito por el pasillo de verduras, escuché una voz familiar. No puedo creer que tu suegra no haya contestado ninguna de tus llamadas. ¿Qué clase de abuela hace eso? Me quedé paralizada. Era la voz de Clara, la mejor amiga de Paola. Estaba en el pasillo siguiente, no podía verme. No la culpo, respondió otra voz que reconocí como de Sandra, otra amiga de Paola. Después de cómo Gabriel le habló ese día en el baby shower. Fue horrible. Le dijo que cuando naciera el bebé, no querían que estuviera metiéndose en su crianza, que ellos sabían lo que hacían y no necesitaban una vieja diciéndoles qué hacer. Me agarré del carrito para no caerme. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Sí, pero Paola no lo detuvo, continuó Clara. Estaba ahí sentada y no dijo nada. Solo se rió incómoda y cambió de tema. Si yo fuera Leticia, tampoco contestaría. Pero ahora la necesitan. Escuché que están en una situación terrible. Sin dinero, con el bebé, Gabriel desaparecido por 2 días. Al parecer, su propia familia no quiere ayudarlos porque están cansados de sus mentiras. Empujé mi carrito hacia atrás, haciendo el menor ruido posible, y salí del supermercado. Dejé todo abandonado. No podía quedarme ahí un segundo más. En el auto, con las manos temblando en el volante, procesé lo que había escuchado. Gabriel me había insultado en el baby shower, un evento al que yo no fui porque me dijeron que era solo para las amigas de Paola, y ella no lo había defendido. Había permitido que su marido me humillara frente a todos, y ahora que todo se había derrumbado, querían que yo apareciera para salvarlos. Arranqué el auto y conduje a casa con lágrimas cayendo por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, de una rabia que había estado guardando durante años y que ahora salía con una fuerza que me asustaba. Cuando llegué a casa, me miré al espejo del baño. Mis ojos estaban rojos, mi cara hinchada, pero había algo diferente en mi expresión. Ya no era la mujer que rogaba por migajas de afecto. Mi teléfono estaba en la mesita de noche. Lo tomé y revisé los mensajes. Nada de Paola, ni una sola palabra desde ese mensaje cruel de Gabriel. Pero sabía que pronto llegaría la llamada. Pronto vendrían las súplicas, las disculpas vacías, las promesas de que todo sería diferente. Y esta vez tendría que decidir qué clase de madre quería ser. La que siempre cedía o la que finalmente se ponía de pie. La llamada llegó un martes por la noche, 11 días después del nacimiento de mi nieto. 11 días de silencio absoluto. Yo estaba preparándome para dormir cuando el teléfono sonó. El nombre de Paola iluminó la pantalla. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo el corazón me latía fuerte en el pecho. Dejé que sonara 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego contesté. ¿Mamá? Su voz sonaba rota, desesperada. Nada parecido a la frialdad de hace 11 días. Dime. Mamá, yo, necesito hablar contigo, necesito. Se quebró. El llanto llegó tan fuerte que tuvo que apartarse del teléfono. Cerré los ojos, apretando el teléfono contra mi oreja. Esa parte de mí que siempre había corrido a rescatarla quería decir que todo estaría bien, que iría corriendo. Pero me obligué a quedarme callada. «Mamá, ¿sigues ahí?», preguntó entre sollozos. «Estoy aquí. Necesito verte. Por favor, necesito que vengas. Es urgente». «¿Qué pasó?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. Hubo un silencio. Luego, como si las palabras le quemaran al salir, dijo: «Todo se desmoronó, mamá. Todo.
Gabriel, hay deudas, muchas deudas. Los bancos nos están llamando. El dueño del apartamento nos dio aviso de desalojo. Tenemos que irnos en 15 días y no tenemos dónde ir. Y Gabriel. ¿Qué pasa con Gabriel? Desapareció. Hace 3 días. Dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo para pensar, para resolver las cosas. Pero no contesta el teléfono. Mamá, estoy sola con el bebé. No tengo dinero. No tengo nada. La escuché llorar y algo se torció en mi pecho. Pero no era el dolor de antes. Era algo más complejo. Tristeza mezclada con rabia. Amor mezclado con decepción. ¿Y por qué me llamas ahora, Paola? Hace 11 días me dijeron que no me necesitaban, que se iban a París a comenzar su vida perfecta sin mí. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que había colgado. Eso fue Gabriel, susurró finalmente. Él mandó ese mensaje desde mi teléfono. Yo no sabía hasta después. ¿Y no te pareció importante llamarme para aclararlo? ¿No te pareció importante decirme que había nacido mi nieto? 11 días, Paola. 11 días en los que no supe nada de ti. 11 días preguntándome si mi nieto estaba bien, si tú estabas bien. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Yo estaba confundida. Gabriel me decía que tú ibas a intentar controlar todo, que necesitábamos espacio, que era mejor así. Y yo le creí. Fui una tonta. Respiré profundo. ¿Dónde están los padres de Gabriel? ¿Su familia? No quieren saber nada de nosotros. Dijeron que Gabriel les mintió demasiadas veces, que usó el nombre de ellos para sacar préstamos. Están furiosos. Su mamá me dijo que me merecía lo que me estaba pasando por haber elegido a su hijo. La crueldad de esas palabras me dolió, aunque no fueran dirigidas a mí. Nadie merecía escuchar eso, especialmente alguien con un bebé recién nacido. Mamá, por favor, continuó Paola, su voz quebrándose de nuevo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, sé que fui horrible contigo, pero no es por mí, es por el bebé, por tu nieto. Él no tiene la culpa de nada de esto. Y ahí estaba, el argumento que sabía que llegaría, el bebé inocente, mi nieto. ¿Cómo se llama?, pregunté de repente. ¿Qué? Mi nieto. ¿Cómo se llama? Otra pausa. Mateo, se llama Mateo. Mateo. Repetí el nombre en mi mente, sintiendo cómo algo se ablandaba en mi interior. Pero no podía dejar que ese sentimiento me dominara. No esta vez. Paola, necesito pensar. ¿Pensar? Mamá, no hay tiempo para pensar. Nos van a sacar a la calle. El bebé necesita pañales, leche de fórmula. Yo apenas puedo levantarme de la cama. Todo me duele. Estoy agotada y sola, completamente sola. Cerré los ojos con fuerza. Te voy a preguntar algo y quiero que me respondas con la verdad. ¿Sabías de las deudas de Gabriel? No, te juro que no. Yo pensaba que todo estaba bien. Él manejaba el dinero. Me decía que no me preocupara, que él se encargaba de todo. Fui una idiota por confiar ciegamente. ¿Y el mensaje que me mandó? ¿De verdad no sabías? Hubo una vacilación, una pequeña pausa que me lo dijo todo. Yo estaba ahí cuando él lo mandó, admitió finalmente, y su voz era apenas un susurro. Él me dijo que era mejor así, que si tú venías al hospital ibas a querer quedarte y metértenos en todo, que necesitábamos establecer límites desde el principio. Y yo no lo detuve. Debí haberlo detenido, pero no lo hice. Estaba cansada, adolorida, confundida, y lo dejé hacerlo. Ahí estaba la verdad. Ella había estado ahí. Había visto cómo Gabriel escribía ese mensaje cruel y no había hecho nada para impedirlo. Mamá, sé que no merezco tu perdón, continuó Paola, llorando más fuerte ahora. Sé que fui terrible, pero por favor, no le des la espalda a Mateo. Él es inocente. Me senté en el borde de mi cama, sintiendo el peso de todo. Años de sacrificio, años de ser la segunda opción, años de ser necesaria pero no amada. Y ahora, cuando todo se había derrumbado, volvían a mí. Voy a ir mañana, dije finalmente. Pero necesito que entiendas algo, Paola. Esto no puede seguir así. No puedo seguir siendo alguien a quien recurres solo cuando estás desesperada. Lo sé, mamá, lo sé. Te prometo que va a ser diferente.
Las promesas ya no me sirven, los hechos sí. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, con el teléfono en la mano. No había dormido bien en días, pero esa noche fue peor. Di vueltas en la cama, pensando en qué iba a encontrar mañana. Pensando en ese bebé, en Mateo, que no había pedido nacer en medio de este desastre. A las 6 de la mañana, me levanté. Me duché, me vestí, preparé café. Mientras lo tomaba, mirando por la ventana cómo amanecía, pensé en la herencia de mi tía Magdalena. $350,000 que nadie sabía que tenía. Dinero que podría resolver todos los problemas de Paola en un instante. Dinero que podría pagar las deudas, conseguir un nuevo apartamento, comprar todo lo que el bebé necesitara. Pero si hacía eso, ¿qué aprendería Paola? ¿Qué aprendería Gabriel si regresaba? Terminaría siendo lo mismo de siempre. Yo pagando, yo resolviendo, yo siendo útil pero no valorada. No. Esta vez tenía que ser diferente. Tomé mi bolso y salí de casa. El trayecto hasta el apartamento de Paola se me hizo eterno. Cuando llegué, el edificio lucía descuidado. La pintura descascarada, el jardín sin mantenimiento. Subí las escaleras hasta el tercer piso y toqué la puerta. Paola abrió casi inmediatamente. Estaba pálida, con ojeras profundas, el cabello sin lavar. Llevaba una bata manchada. Detrás de ella escuché el llanto del bebé. Nos miramos por un momento largo. Luego ella comenzó a llorar de nuevo. Mamá. Y en ese momento, viéndola así, rota y vulnerable, supe que tenía una decisión que tomar. Una decisión que cambiaría todo. Pero esta vez iba a tomarla con la cabeza, no solo con el corazón. Entré al apartamento y el desorden me golpeó inmediatamente. Ropa sucia apilada en el sofá, platos sin lavar en el fregadero, bolsas de pañales usados en una esquina. El olor era una mezcla de leche agria y desesperación. Paola cerró la puerta detrás de mí y se quedó ahí parada, como si no supiera qué hacer o decir. El llanto del bebé seguía sonando desde la habitación. ¿Puedo verlo?, pregunté. Ella asintió y me llevó a la habitación. En una cuna pequeña, envuelto en una manta celeste, estaba Mateo, mi nieto. Lo vi por primera vez y sentí cómo algo se rompía y se reconstruía dentro de mí al mismo tiempo. Era tan pequeño, tan frágil. Su carita arrugada estaba roja de tanto llorar. Sin pensar, extendí los brazos. ¿Puedo cargarlo? Paola lo levantó con cuidado y me lo pasó. El peso de Mateo en mis brazos era real, sólido. Lo acuné suavemente, susurrándole palabras sin sentido, y poco a poco, su llanto se fue calmando. Sus ojitos se abrieron brevemente, oscuros y profundos, antes de cerrarse de nuevo. Miré a Paola. Ella estaba observándonos con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es hermoso», dije en voz baja. «Se parece a ti», respondió ella. «Tiene tu nariz». Nos quedamos en silencio por un momento. Luego, con cuidado, coloqué a Mateo de vuelta en su cuna. Me enderecé y miré a Paola directamente a los ojos. «Necesito que me cuentes todo, sin mentiras, sin ocultar nada. Si voy a ayudarte, necesito saber exactamente en qué situación están». Ella asintió y fuimos a la sala. Apartó algo de ropa del sofá para que pudiéramos sentarnos. «Gabriel tiene deudas por $43,000, comenzó, su voz temblorosa. Tarjetas de crédito, préstamos personales, dinero que pidió prestado a gente que ni siquiera conozco. Yo no sabía nada hasta que intentamos volar a París. Todo se vino abajo en ese momento. ¿Cómo llegaron a tener dinero para comprar boletos a París si están así de endeudados?» Paola bajó la mirada. Los boletos los compró hace meses, cuando todavía tenía crédito. Dijo que era una inversión en nuestro futuro, que París era el lugar perfecto para empezar de nuevo. Yo le creí, siempre le creí. ¿Y el apartamento? No hemos pagado renta en 3 meses. Gabriel me decía que había hablado con el dueño, que teníamos un arreglo. Otra mentira. Tenemos hasta fin de mes para irnos. ¿Cuánto dinero tienen ahora? $230. Eso es todo.
Respiré profundo. ¿Y Gabriel? ¿Sabes dónde está? Ella negó con la cabeza. Su teléfono está apagado. He llamado a todos los que conozco. Nadie sabe nada. ¿O no quieren decirme? ¿Sus padres? Su madre me colgó el teléfono. Me dijo que no volviera a llamar, que su hijo era mi problema ahora. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el estacionamiento. El auto de Gabriel, ese Mercedes que tanto presumía, tenía una calcomanía naranja en el parabrisas. Probablemente aviso de embargo. Paola, voy a ayudarte, dije sin voltearme. Pero no de la forma que esperas. Escuché cómo se movía en el sofá. ¿Qué quieres decir? Me volteé hacia ella. No voy a pagar las deudas de Gabriel. No voy a rescatarlos de este desastre que él creó. Pero voy a ayudarte a ti y a Mateo a salir de esto. Su rostro mostró confusión. No entiendo. Tienes que dejarlo, Paola. Tienes que separarte de Gabriel. Ella se quedó paralizada. Mamá, no puedes pedirme eso. Es mi esposo. Es el padre de Mateo. Es un mentiroso que los hundió en una deuda imposible. Es alguien que desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Es alguien que te aisló de mí porque sabía que yo vería quién era realmente. Pero yo lo amo. ¿Lo amas o amas la idea de lo que pensabas que era? Paola no respondió. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar de nuevo. Me senté a su lado y puse una mano en su hombro. Sé que duele. Sé que es aterrador. Pero tienes que pensar en Mateo ahora. Piensa en qué tipo de vida tendrás si sigues con Gabriel. Deudas persiguiéndolo siempre, mudanzas constantes, inestabilidad. ¿Eso es lo que quieres para tu hijo? No, susurró entre sollozos, pero no sé si puedo hacerlo sola. No estarás sola, yo estaré contigo, pero solo si tomas esta decisión, solo si eliges un camino diferente. Ella levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. ¿Qué tengo que hacer? Primero, vas a buscar un abogado para iniciar el divorcio. Yo conozco uno que puede ayudarte, alguien que entiende estos casos. Segundo, vamos a encontrar un lugar donde puedan vivir tú y Mateo. Nada lujoso, algo modesto, pero seguro. Tercero, vas a conseguir trabajo. No importa qué tipo de trabajo sea al principio, pero vas a empezar a construir tu propia independencia. ¿Y las deudas de Gabriel? Esas son su problema, no tuyo. El abogado se encargará de que quede claro en el divorcio. Tú no eres responsable de los desastres financieros que él creó solo. Paola me miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿De verdad crees que puedo hacerlo? Sé que puedes. Eres más fuerte de lo que crees. Solo has dejado que otros te convenzan de lo contrario. En ese momento, escuchamos una llave en la puerta. Ambas nos tensamos. La puerta se abrió y Gabriel entró. Se veía terrible. Barba de varios días, ropa arrugada, ojos inyectados de sangre. Se detuvo al vernos. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó señalándome. Es mi madre, Gabriel. Tiene derecho a estar aquí. Él soltó una risa amarga. Ah, claro. Corriste a buscar a mami para que lo salvara. Qué predecible. Me puse de pie, mirándolo directamente. Tú no tienes derecho a hablarle así. ¿Y tú quién eres para decirme cómo hablarle a mi esposa? Soy la persona que va a ayudarla a salir del desastre que tú creaste. Gabriel dio un paso hacia mí, pero Paola se interpuso. Gabriel, para. ¿Para? ¿Ahora me dices que pare? ¿Dónde estabas tú cuando yo necesitaba apoyo? ¿Dónde estabas cuando todo se vino abajo? Tú desapareciste, dijo Paola, su voz ganando fuerza. Me dejaste sola con un bebé recién nacido, sin dinero, sin explicaciones. Necesitaba pensar. No, necesitabas huir, como siempre haces cuando las cosas se ponen difíciles. Gabriel se quedó callado, sorprendido por el tono de Paola. Era la primera vez que la veía enfrentarlo así. Entonces sus ojos se posaron en mí de nuevo, y vi cómo su expresión cambiaba. Una sonrisa calculadora apareció en su rostro. Espera, dijo lentamente. Tú vas a ayudar. Tú vas a pagar todo, ¿verdad? Siempre has sido así. La mártir que rescata a todos. No voy a darte ni un centavo, respondí con calma. Él se rió. Claro que sí.
Lo harás porque amas a tu hija, porque quieres a tu nieto. Pagarás las deudas, conseguirás un nuevo apartamento y todo volverá a la normalidad. No, voy a ayudar a Paola, pero tú ya no eres parte de esta ecuación. La sonrisa se borró de su rostro. ¿Qué? Paola va a divorciarse de ti. Y tú vas a quedarte con tus deudas, tus mentiras y tus consecuencias. Gabriel miró a Paola. ¿Vas a permitir esto? ¿Vas a dejar que tu madre destruya nuestro matrimonio? Paola respiró profundo. Vi cómo sus manos temblaban, pero su voz salió firme. Tú destruiste nuestro matrimonio, Gabriel, con cada mentira, con cada deuda, con cada vez que me hiciste sentir que yo era el problema. Él la miró con incredulidad, luego con rabia. Van a arrepentirse de esto, ambas. Se dio la vuelta y salió, azotando la puerta. Paola se dejó caer en el sofá, temblando. Yo me senté a su lado y la abracé mientras lloraba. Pero esta vez sus lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor, eran de liberación. 3 meses después, me senté en la pequeña sala del apartamento de Paola. Era un lugar modesto en un vecindario tranquilo. 2 habitaciones, una cocina funcional, nada lujoso, pero lleno de luz. Mateo dormía en su cuna nueva, mientras Paola preparaba café en la cocina. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino. El proceso de divorcio había comenzado rápidamente. El abogado que recomendé fue claro desde el principio. Gabriel era responsable de sus propias deudas. Paola no tendría que cargar con ellas. Gabriel intentó pelear. Envió mensajes amenazantes, apareció en el apartamento viejo exigiendo que Paola reconsiderara. Pero cada vez que lo hacía, ella se mantenía firme. Algo había cambiado en mi hija. Ya no era la mujer que se doblaba ante la presión. Yo la ayudé, sí. Pagué el depósito del nuevo apartamento, $3,000. Compré muebles básicos, otros 2,000. Me aseguré de que tuvieran comida, pañales, todo lo necesario para los primeros meses. Pero no pagué las deudas de Gabriel. No resolví todos sus problemas de un solo golpe, porque esta vez quería que Paola aprendiera. Quería que supiera lo que costaba reconstruir una vida. Quería que valorara cada paso que daba hacia adelante. Y lo hizo. Paola consiguió trabajo en una oficina administrativa. No ganaba mucho, $1,800 al mes, pero era suyo. Era su esfuerzo. Organizó su horario para estar con Mateo tanto como fuera posible. Yo lo cuidaba 2 tardes a la semana cuando ella trabajaba hasta tarde. Pero esta vez era diferente. Esta vez ella me pedía las cosas. Me preguntaba si podía, si tenía tiempo. Ya no asumía que yo dejaría todo por ella. Y eso, de alguna forma extraña, nos acercó más que nunca. Paola salió de la cocina con 2 tazas de café y se sentó frente a mí. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Ella pensó un momento antes de responder. Cansada, asustada, pero también libre. Es raro decirlo, pero me siento libre por primera vez en años. ¿Has sabido algo de Gabriel? Su abogado contactó al mío la semana pasada. Al parecer se declaró en bancarrota. Perdió el auto, tiene que mudarse con sus padres. Está tratando de reducir la manutención que tiene que pagar por Mateo. ¿Y qué dice tu abogado? Que no puede reducirla tanto. Como mínimo tendrá que dar $400 al mes. No es mucho, pero es algo. Asentí. Paola tomó un sorbo de su café y me miró con esa expresión que había visto tantas veces cuando era niña. Esa mezcla de vulnerabilidad y determinación. Mamá, tengo que decirte algo. Dime. Empecé terapia. Hace 3 semanas. 1 vez por semana. Sentí algo cálido expandirse en mi pecho. ¿Sí? Sí. Me di cuenta de que necesito entender por qué dejé que Gabriel me tratara así. ¿Por qué dejé que me alejara de ti? Mi terapeuta dice que tengo problemas de codependencia, que siempre busqué validación en las personas equivocadas. Eso toma mucha valentía, admitirlo. Debí haberlo hecho hace años. Debí haber escuchado cuando tú intentaste advertirme sobre Gabriel, pero estaba tan convencida de que sabía lo que hacía. Extendí mi mano y tomé la suya. No puedes cambiar el pasado, Paola. Solo puedes aprender de él.
Ella asintió, sus ojos brillando con lágrimas que no dejó caer. He aprendido tanto estos meses, sobre mí, sobre lo que realmente importa, sobre ti, sobre mí. Toda mi vida te di por sentada, mamá. Asumí que siempre estarías ahí, limpiando mis desastres, pagando mis errores, aguantando mis desplantes. Nunca me detuve a pensar en lo que tú necesitabas, en lo que tú sentías. Las palabras me tocaron profundo, en lugares que había mantenido cerrados durante años. Cuando Gabriel mandó ese mensaje diciéndote que no te necesitábamos, yo debí haberlo detenido. Debí haberte llamado inmediatamente para disculparme, pero no lo hice, porque en el fondo creo que parte de mí estaba de acuerdo con él. Pensaba que necesitaba espacio, que estaba siendo demasiado presente. Me mordí el labio, sintiendo el dolor de esa confesión. Pero tenías razón en lo que dijiste, continuó. Yo solo te buscaba cuando te necesitaba. Nunca estuve para ti cuando tú me necesitabas. Fui una hija terrible. No eres terrible, Paola, solo estabas perdida. Pero tú sufriste por eso, y lo siento tanto. Las lágrimas finalmente cayeron por sus mejillas. No espero que me perdones fácilmente. Sé que tengo que ganarme tu confianza de nuevo. Pero quiero que sepas que voy a intentarlo. Voy a ser mejor. Por Mateo, por mí y por ti. Me levanté y la abracé. Ella se aferró a mí como cuando era niña, cuando el mundo era demasiado grande y aterrador. Ya estás siendo mejor, le susurré. Cada día que te levantas, que vas a trabajar, que cuidas a Mateo, que vas a terapia, estás siendo mejor. Nos quedamos así por un largo momento. Luego, Mateo empezó a llorar. Paola se separó, se secó las lágrimas y fue a buscarlo. Volvió con él en brazos. ¿Quieres cargarlo? Tomé a mi nieto y lo mecí suavemente. Había crecido tanto en 3 meses. Sus ojos ya no eran de recién nacido. Ahora me miraba con curiosidad, sus manitas intentando agarrar mi collar. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo Paola, sentándose de nuevo. ¿Qué? Gabriel me dijo una vez, cuando recién nos casamos, que no entendía por qué eras tan humilde. Dijo que vivías como si no tuvieras nada, que tu casa era demasiado simple. Yo le dije que así eras tú, que nunca te importaron las cosas materiales. Pero él insistió en que debías tener dinero ahorrado, que nadie trabajaba toda una vida sin guardar algo. Mi corazón se aceleró un poco. ¿Y tú qué le dijiste? Que si tenías algo ahorrado, era tu dinero, que no era asunto nuestro. Él se enojó ese día. Dijo que la familia comparte todo. Ahora entiendo que lo único que quería era saber si podía sacarte más dinero. Miré a Mateo, sintiendo el peso de ese secreto que había guardado. La herencia de mi tía Magdalena. $350,000 que nadie sabía que tenía. Dinero que había usado para ayudar a Paola, pero con límites, con condiciones. Y gracias a eso, ella había aprendido a valerse por sí misma. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Paola después de un momento. «Claro». «¿Cómo supiste que tenías que poner límites? ¿Cómo supiste que esta vez no podías simplemente rescatarme?». Pensé en esa pregunta, en todas las noches que había pasado llorando, cuestionándome si estaba haciendo lo correcto. En el dolor de decir no cuando cada fibra de mi ser quería decir sí. «Porque me di cuenta de algo», respondí finalmente. «Cada vez que te salvaba de las consecuencias, te impedía crecer. Te impedía ver que eras fuerte. Y al mismo tiempo, me destruía a mí. Me convertía en alguien que solo existía para servir a otros». «¿Y ahora? ¿Cómo te sientes ahora?». Miré a Mateo, luego a Paola. «Me siento en paz. Por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz». Los meses siguientes continuaron su curso. Paola siguió creciendo, volviéndose más segura, más independiente. El divorcio se finalizó. Gabriel desapareció de nuestras vidas mayormente, apareciendo solo para las visitas supervisadas con Mateo que el juez ordenó. Yo también cambié. Empecé a viajar, algo que nunca me había permitido. Visité lugares que siempre quise conocer. Me inscribí en un club de lectura. Hice amigas nuevas. Viví para mí misma, no para ser útil a otros.
y mi relación con Paola se transformó. Ya no era la dinámica de madre rescatadora e hija necesitada. Ahora éramos dos mujeres adultas que se respetaban mutuamente, que se cuidaban una a la otra, que tenían límites sanos. Un año después de todo aquello, Paola me invitó a cenar en su apartamento. Había cocinado ella misma, algo que raramente hacía antes. Mateo gateaba por la sala, explorando cada rincón con esa curiosidad infinita de los bebés. Después de cenar, Paola sacó una caja pequeña y me la entregó. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ábrela». Dentro había un collar, una cadena de plata con un dije que tenía grabado. A la mujer que me enseñó a volar, mostrándome que está bien caer. Sentí las lágrimas formarse en mis ojos. «No es gran cosa», dijo Paola, «pero quería que tuvieras algo que te recordara lo que hiciste por mí. No solo darme dinero o ayudarme con Mateo. Me enseñaste algo más importante. Me enseñaste que el amor verdadero a veces significa dejar que las personas enfrenten sus consecuencias, que ayudar no siempre significa resolver, y que vale la pena luchar por tu propia dignidad». La abracé fuerte, sintiendo cómo algo que había estado roto durante años finalmente sanaba. Esa noche, manejando de regreso a casa, pensé en todo lo que había pasado, en el mensaje cruel que había recibido, en el dolor de ser descartada, en la tentación de simplemente pagar para que todo volviera a la normalidad, pero no lo hice. Y gracias a eso, tanto Paola como yo encontramos algo más valioso que cualquier herencia. Encontramos nuestra fuerza, encontramos nuestra paz, encontramos la forma de amarnos sin perdernos en el proceso. Y Mateo, mi hermoso nieto, crecería viendo a dos mujeres fuertes que supieron reconstruirse, que supieron poner límites, que supieron que el amor verdadero no se trata de sacrificarse hasta desaparecer, sino de cuidarse mutuamente con respeto y dignidad. Al final, la herencia de mi tía Magdalena no fue lo que salvó a mi familia. Fue la decisión de usarla sabiamente, con límites, con amor real. Y esa fue la lección más valiosa que pude darle a mi hija, que ella valía más que cualquier cantidad de dinero, y que yo también.